Muchas gracias. Vamos a leer la palabra. Es Hechos capítulo 13. Hechos 13 del 1. Vamos a ver. Hechos 13, si han encontrado, vamos a leer del 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hasta aquí hemos leído. Nosotros hemos realizado la cantata navideña desde la quincena de noviembre. En este año está conmoviendo a tanta gente, está dando gozo a tanta gente, y estoy muy feliz. La Navidad se realiza a fines de diciembre. En el fin de diciembre, fin de año, mucha tristeza, tormento, dificultad, rabia. Eso está lleno en el corazón de uno. Pero dentro de nuestro corazón también hay un corazón de oscuridad, hay un corazón de luz, temor, angustia, tristeza. Todo esto pertenece a la oscuridad. Contrariamente, uno, cuando está gozoso, feliz, este es un corazón resplandeciente. El Señor Jesucristo siendo la luz, Jesús, que es la luz en nuestro corazón, cuando resplandece, no puede menos que resplandecerse la luz en nuestro corazón. Igual a qué cosa, cuando Jesucristo ha nacido en Belén, aquel pesebre tan pequeño, aquel establo pequeño, nadie vio si el establo estaba limpio, es sucio. Además, hay excremento, hay olor de animales, pero aquel establo, cual nacer el Señor Jesucristo, los magos del Oriente habían traído mirra, oro y incienso, y iba cambiando a un lugar pero tan bello. Yo, en el periodo de la cantata navideña, en medio del segundo y tercer telón, yo doy un mensaje breve. Cuando voy anunciando el mensaje, ¿qué corazón tengo en mí? Yo realizo esta hora de la cantata navideña durante 2 horas, viene a ser, y echando toda oscuridad
en medio de este periodo, ese gozo que obtienen en 2 años, ahora en 2 horas, ellos están contentos, felices y para que no tengan angustia de tal manera, ahora dejan pasar el fin de año y quería que así empiecen el año nuevo. En el segundo telón, cuando hablamos acerca de Anna, el padre y Anna se pelean y el padre dice, hoy es Navidad. Y el abuelito dice, sí, 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 es Navidad, traigan obsequio. Y cuando viene él, cambia el ambiente. En 2 ocasiones por ahí, Anna no había ni robado, pero había dicho ahora el panadero que ella robó y todo le atacan, pero viene un caballero y dice, paren ya. Ustedes se sobrepasan con los niños pequeños. Hoy es Navidad. Y dejen ya, hoy es Navidad. Y todo ahora se apacigua. Y no es la palabra Jesucristo, la palabra del caballero, del padre, con solo decir que es Navidad. Ahora toda angustia termina, preocupación termina y toda pelea termina. Es realidad. El Señor Jesucristo, cuando ilumina nuestro corazón, algo increíble, toda angustia ahora se marcha. En el año 1962 yo me encontré con el Señor Jesucristo y había dificultad, incomodidad en mi corazón. Yo había leído muchas novelas. Yo no podía leer para nada la Biblia porque no me entraba, no era divertido para mí. En el año 1962, el 7 de octubre, por primera vez en mi corazón que estaba lleno del pecado, la sangre de Jesucristo había limpiado mi pecado y quedé como una blanca nieve y creyendo en esta realidad, la luz de Jesucristo empezó a resplandecer en mi corazón, algo muy increíble. Desde aquel día surgió el gozo, surgió la esperanza en mí. Yo desde pequeño viví una vida pero muy infeliz. A los 8 años, en el año 1961, en el año 1951, mi madre falleció. Cuando falleció mi madre, después de un mes, mi hermano fue al cuartel. Estábamos en guerra y mi padre siempre andaba allá afuera. Y nuestra hermana, la mayor, de 15 años, luego 13 años, luego yo 8, luego mi hermano menor 4 años. Realmente ella era jefe de familia y mi hermana sentía mucho quebranto. No podía aguantar cuando pasábamos hambre y durmiendo a la noche, cuando todos dormíamos, ella lloraba sola. Y los 4, todas las noches a veces nos poníamos a llorar en el año 1962 hasta encontrarme con el Señor Jesucristo. En mi corazón había gozo, había felicidad. De manera oscura, yo viví la vida. En el año 1962, después que entró en mí el corazón de Jesucristo, claro, había momentos difíciles en aquellos momentos, pero siempre la luz permaneciendo en mi corazón, yo tenía la esperanza. Una vez me había llegado una carta a mí, era de una fábrica de billetes de Gyeongsang. Y una señorita había ido. Esta señorita, cuando fue a Daegu, ella quería encontrarse conmigo y me envió una carta, se llamaba Shingyongja. Y desde aquel momento, mediante la hermana Shingyongja, empezó la manifestación de la salvación en la fábrica de los billetes. Y Shingyongja recibió la salvación y luego, quien recibió la salvación, Chonggi ya recibió la salvación. Luego Hosoyu, luego continuamente había manifestación de la salvación. De Padong a Chop a la fábrica con carro es 30 minutos, pero almorzando empezábamos y debía de ir con el bus de la ciudad y empezar otra vez en otra parada y luego en Gyeongsang me tenía que subir en otra ciudad y debía bajarme en la parada y luego debía ir hasta Yeongnam caminando y viene a ser a la tarde
muy tardecita y la señorita de la fábrica viene a estudiar la Biblia después de cenar. Yo, cuando terminaba el estudio bíblico y regresaba a mi casa, era las 12 de la noche y yo venía con el último bus. Mi esposa tenía en brazos a Unsuk y ella en el portón estaba dormitando. Era como casi las 12 cuando yo miraba. ¿Ella conocerá este gozo que yo tengo? Absolutamente nada teníamos, pero la señorita de la fábrica de billetes, uno a una, recibiendo el perdón del pecado, se gozaban, cambiaba la vida de ellas y yo oía el testimonio de ellas. Todo aquello, toda oscuridad de mi corazón era echado por ese gozo. Y después de que obtuve el perdón del pecado, Jesucristo entró a mi corazón. Yo empecé a leer la Biblia. Lo que más había cambiado. Anteriormente tenía vacío en mi corazón y cuando había cenado no podía estar sentado porque sentía demasiado vacío y yo andaba por las calles, me encontraba con mis amigos y yo iba a comer el melón, la sandía del campo ajeno, hacía cosas malas así yo. Y cuando se ordenó mi corazón y Jesucristo estando vivo en mi corazón cuando trabajaba, la paz que no existía en el mundo llegué a tener y desde aquel momento mi vida cambió y empecé a ser feliz. Empecé a estar gozoso. La hermana Josoyo, ella muy alta, esta señorita. Su corazón es muy simple, aunque es simple. Largo tiempo hemos luchado y obtuvo el perdón del pecado y cuando estaba contenta. Ese día, la luna era bien resplandeciente y yo viniendo esa noche, Soyeon recibió la salvación. Soyeon va a cambiar. Ella, tan alta, tan buena. Ahora veo que no es así. Perdón, era una broma. Estas señoritas habían venido hasta tan lejos en Padong y teníamos culto y todo el día estábamos en el culto nosotros y luego volvían a la tarde, a la noche. En nuestro corazón, un gozo que no podíamos obtener en el mundo, la paz que no podíamos tener, iba ubicándose en nuestro corazón. Y a veces yo, cuando me encuentro con fulano que se llama A y voy platicando, pero cuando B viene para encontrarse conmigo y me espera y ya que no se puede encontrar conmigo luego, ahora él se regresa. Había ocurrido algo así, parecía igual a ello, dentro de mi corazón, con gozo, con felicidad, con amor, con esperanza, mientras que yo me encuentro y hablo con ellos. El temor, la tristeza, la angustia viene para encontrarse conmigo, pero ya que yo estoy con el amor, ya que yo estoy con la felicidad, mientras que estoy con la alegría y con la esperanza, ahora la tristeza no puede esperar y se marcha. Yo no sé ni si ellos han venido. Yo debería estar en medio de la infelicidad, en medio de la tristeza. Yo debería de estar en medio de la angustia, pero sobreabunda la esperanza, la felicidad, el agradecimiento. Dios, mediante el Señor Jesucristo obteniendo el perdón del pecado, el corazón llegando a ser uno con Dios. ¿En dónde? Dios de antemano en la Biblia dice que todo nuestro pecado lo dejó blanco como la nieve y así está escrito. En Jeremías 31, como está escrito en el 34. Y yo perdonaré el pecado de ellos y nunca más me acordaré del pecado de ellos, es palabra de Jehová. En la palabra de Dios no podemos entender. Dios conocerá todo nuestro pecado, pero ¿cómo es que no se puede acordar? Yo no sé bien, pero dice, cuando Dios dice que no se va a acordar, significa que no se va a acordar. En medio de Dios y nosotros, cuando nos encontramos,
anteriormente. Bueno, ya no hablemos de pecado, de la oscuridad. Ahora, en medio del gozo, en medio de la felicidad, en medio de la paz, vamos a encontrarnos con Dios. Y si es así, dentro de nuestro corazón, todo nuestro pecado ha sido lavado, ha sido blanquecido como la nieve. Ahora estamos acostumbrados a decir perdón y cometí el error. Dios me dice, ya basta, deja de hablar así. Simplemente agradecidos con el perdón del pecado. Vamos a encontrarnos con un corazón ahora resplandeciente. Llegan a entender, Dios, aquello es lo que desea. Pero Señor, soy pecador. Ay, qué quebranto. ¿Cuántas veces te dije que te lavé? Te dije que te lavé como una blanca nieve. Y te digo que no me acuerdo, pero por favor, cree en ello, por favor. Yo creo con toda firmeza, Dios no se acuerda de mi pecado. No puedo entender. Ese Dios que tiene un buen recuerdo, no sé cómo, no se acuerda, pero Dios dice, yo perdonaré el pecado de ellos y nunca más me acordaré del pecado de ellos. No se acuerda, pero otra vez sacamos nuestro pecado. ¡Ay, yo hice esto! ¡Ya basta, ya! Ahora te dije que te lavé todo, pero otra vez vuelves a sacar otra vez pecado. Digan amén. ¿Verdad que sí? Otra vez uno saca su pecado. Eso es lo que trata de decir. En Hechos 1, cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo que resucitó, en el concepto de los discípulos, ellos estaban en medio de la presión de Roma. En la cantata de Navidad dice, ahora ellos en medio de la presión cantan Emmanuel, esperando a Jesucristo, y luego viene Mesías. Ellos, como rey de los judíos, viniendo Jesucristo, Él vino para salvarnos del pecado, pero ellos estaban con esperanza de que les iba a rescatar la presión de Roma. Jesucristo fue a Jerusalén, va para crucificarse, pero los discípulos, ¿qué piensan? Ah, Jesucristo será rey, entonces yo estaré en una posición. Jesucristo murió crucificado y todos estaban decepcionados, volvió a resucitar. ¡Ahora! Va a liberar a los israelitas de Roma. Y eso pensaba. Y delante de Jesucristo, cuando se encontraron, este es el momento en que usted restaurará a Israel. Este es el momento, pregunta el momento y el tiempo no depende de vosotros. El Padre va a designar, no estén interesados en ello. Cuando el Espíritu Santo llegue en vosotros, recibirán el poder, y en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, serás mi testigo. En aquel periodo, Dios era Dios de los judíos. Dios de los judíos había vivido por los judíos, pero los judíos, habiendo crucificado al Señor Jesús sobre la cruz, Dios había hecho el periodo de los gentiles, y para los gentiles abrió la puerta a la salvación, y por primera vez Cornelio recibe la salvación y esa manifestación va surgiendo. Y luego al comienzo en Jerusalén, Pedro, cuando va subiendo al templo La Hermosa, y el cojo recibe la salvación y muchos de Jerusalén reciben la salvación. Luego esto va para Judea, y en el 8 Felipe va para Samaria, porque en Jerusalén, en Judea y Samaria, dice, entonces va para Samaria, y se había llenado por el Evangelio de manera plena. Y ahora saliendo de Jerusalén va hasta los confines de la tierra. Esto es lo que hemos leído en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Ellos, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llama había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora ellos, dentro de Judea, dentro de Israel, van anunciando el Evangelio, pero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y luego que dice, hasta los confines de la tierra serás mi testigo. Sobrepasando Jerusalén, Israel, ahora Jesucristo, Dios va anunciando el Evangelio, y el Espíritu Santo ahora mandando a Bernabé y a Saulo
va anunciando el Evangelio. Yo, cuando me pongo a pensar en ello, estoy tan agradecido ante Dios. En el año 1988, en nuestro país se realizó las Olimpiadas y antes de ello, nuestro país, en el año 1988, viene hace 30 años atrás, nuestro país era tan pobre, éramos pero tan pobres. ¿Y qué había ocurrido en aquel entonces? No permitían pasaporte a la ciudadanía de los coreanos, porque si hacían pasaporte decían que íbamos a ir al exterior a usar dólares y que se iba a desperdiciar el dinero. Pero en el año 89, terminando las Olimpiadas por primera vez, las personas que tenían más de 45 años empezaron a dar pasaporte en el año 1989 en marzo. En ese momento yo tenía más de 45 años. En el año 1989, haciendo por primera vez pasaporte, fui a Los Ángeles a realizar la campaña. También fui a Berlín de Alemania para realizar la campaña. Y luego, después de aquel momento, continuamente nosotros enviamos a misioneros al exterior. Cuando vemos a los misioneros de Estados Unidos son tan extravagantes en África, hasta en la jungla, ya que es un país materialista, sea el país que vayan, el misionero hace una pequeña región estadounidense. Tienen carros estadounidenses, lavarropa, ladera, todo ellos tienen. En el año 1989, nuestra misión, la cantidad de pastores era 30, juntando todo. Y apenas, no podíamos ni imaginarnos realizar una misión. Vivíamos apenas y enviamos a misioneros en África. Empezamos a enviar. Los misioneros, cuando iban siendo enviados, algo maravilloso. Desde aquel momento nuestro país rápidamente iba desarrollándose, pero de manera acelerada. Esto era increíble. Nosotros en Benín, mediante el gobierno de Benín, recibiendo nosotros un terreno y allí hemos construido nuestro centro, no teníamos dinero. Pero después de que empezamos, como nosotros nos imaginamos como 20 millones de dólares, luego 15 millones de dólares, y el pastor Us había determinado en realizar la construcción y en 15 millones de dólares terminamos la construcción. Dios me dio esa cantidad de dinero y era increíble. Y después de que me dio esta cantidad de dinero, era increíble. Y yo estaba tan conmovido. Ahora estamos construyendo en Reino de Suazilandia, lo hicimos en Zambia y desde el inicio del año que viene vamos a empezar a construir. Dios estando contento nos va ayudando y eso yo he visto. Corea era un país con hambre, pobre, pero empezando a enviar misioneros al exterior. En San Lucas 24:47, como aquella palabra, el arrepentimiento que permite el perdón del pecado. Cuando ese arrepentimiento, después de reflexionar, claramente hay mucha gente que se arrepiente, pero obteniendo el perdón del pecado y el arrepentimiento, no hay en Corea alguien que predique que nuestro pecado ha sido lavado y quedamos como una blanca nieve. Hemos empezado a anunciar este evangelio en Corea y esto, cuando se iba anunciando en todos los lugares, rápidamente Dios iba dando la bendición a nuestra misión. Y aquí la misión al comienzo, Jesucristo dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra serás mi discípulo. Los discípulos están oyendo, pero no habían sellado aquello en su corazón con importancia. Había mucho alboroto en Jerusalén y Dios había
permitió persecución y se dispersaron todos por toda Judea. Y Felipe casualmente fue a Samaria a anunciar el evangelio y Dios trabajó, porque dice Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta los confines de la tierra anunciar el evangelio. Nadie se movía allí, permanecían. Entonces los profetas de Antioquía, cuando iban orando a Dios, el Espíritu Santo le había indicado de que a Bernabé y a Saulo los establezca apartados, y por primera vez ellos fuera de Israel van a realizar la misión, y aparece el primer viaje evangelístico, el segundo viaje evangelístico de Pablo, y allí esto es la voluntad de Dios y se va cumpliendo la obra. Cuando realizamos el IYF o la cantata, cuando realizamos nosotros la charla, los valores, el Guño Score, todo esto no es que lo hacemos con otro objetivo o no es que lo hacemos para ganar dinero o que estamos haciendo ahora un ministerio de la educación. No, esto es para anunciar el evangelio. Por lo cual, señores, lo que hacemos es increíble. ¿Por qué? Porque el Colegio de Música de Daejeon y el Colegio Internacional que está en Kimcheon, aquellos dos colegios son colegios internacionales, no hay muchos extranjeros, aunque decimos que es colegio internacional. Nosotros cuando vamos manejando estos colegios, realmente realizando la charla de los valores, tan bueno es el colegio. Yo tengo un sobrino, el matrimonio de mi sobrino se casó, no podían tener hijos, llamé yo a la esposa de mi primo, de mi sobrino, y tuvo un hijo que se llamaba Kiwan. Este hijo, habiendo nacido sus padres, a ese hijo que era el único, no se imaginan cómo con todo esmero iba criando a su hijo. Era tan mal educado, nadie podía educar a él, y yo le llamé a ellos: si tú crías así a tu hijo, él tendrá problema, debes de criar bien a tu hijo. Y yo le dije, ¿qué es lo que ellos dijeron? No sé cómo hacer con él. Envía al colegio internacional a él. Y habían enviado al colegio internacional a él. Este niño había cambiado en gran manera. Señores, cuando él viene a las vacaciones de verano, fue en busca de su director de la primaria. ¿Cómo está, señor director? ¿Quién eres tú? Yo me gradué de esta escuela así. Yo no he oído su palabra. He sido tan juguetón y pienso que hice muy mal y vine para saludar a usted. Y ahora quisiera vivir bien recordando su enseñanza toda la vida entera. El director por primera vez ve a un niño como él. Él había cambiado demasiado. Y esto ahora se iba expandiendo, esta noticia. Realmente es distinto desde pequeño. Yo fui al colegio internacional y estaba jugando con los niños. Había muchos árboles y yo iba para cortar los árboles y yo tenía un cerro, ahora iba cortando el árbol y yo iba ramificando, iba cortando las ramas. Ahora con esto que era motor, y lleva esto a tu habitación. Va a haber un buen aroma en tu habitación. Y cuando yo me iba divirtiendo con ellos durante 2 horas, ellos parecían ángeles. Y no tengo ahora ocasión para ir. A menudo quisiera ir. Realmente este mundo se va a embellecer, va a ser tan pacífico mientras que ellos estén en este mundo. Claro, entre ellos hay algunos que se desvían, pero rápidamente otra vez cambian, otra vez se asemejan. Y lo que estamos haciendo, yo no soy sabio, no soy sobresaliente. La charla, los valores, la cantata navideña, el Guño Score, todo esto, continuamente voy anunciando el evangelio. El pastor Kyung Gi-song, como homicida, obtuvo pena de muerte, pero en el juicio, en la última ocasión, obtuvo pena
pena perpetua. Luego estuvo 17 años y a los 17º año leyó el perdón del pecado, el libro del perdón del pecado, obtuvo la salvación. Si yo salgo de la cárcel, ¿qué pasará de mí? Yo entraré o de nuevo porque yo tomaré. Ya que dentro de la cárcel no pueden cometer pecado, todos piensan que ellos han cambiado. ¿Por qué? ¿Cómo van a tomar? ¿Cómo van a robar? ¿Cómo van a fumar? No lo pueden hacer. ¿Cómo van a drogarse allá adentro? No lo pueden hacer. Entonces ellos piensan que, mira, yo soy tan bueno, tan fiel, pero al momento que salen otra vez cometen pecado. No hay nadie que se conozca a sí mismo, pero hermano, mediante el Espíritu Santo, si yo salgo de nuevo voy a entrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Alguien debe guiarme. Necesito un guía, un pastor. Y no había ninguno que haga de guía leyendo el libro. El autor era el pastor Oxupar, entonces envió una carta al pastor Oxupar. Pastor, cuando salga a la cárcel, yo quisiera aprender con usted. Ven. Y él vino. Su padre, durante 17 años, yo iré en tal fecha y de nuevo, padre, creo que yo vendré a la cárcel. Quisiera ir junto al pastor que me enseñó. No me pude encontrar con usted, siento pena. Ay, el padre le respondió, no importa que tú vengas junto a mí, yo quisiera que te vaya bien a ti, solamente eso. Vino a la iglesia, él estuvo durante un año en la iglesia y él estuvo muy, muy feliz. No le dimos buen alimento, no le dimos buen dormitorio, no le dimos buen alojamiento, solamente estaba en una habitación vacía, solamente él solito hacía cosas difíciles, lavaba el baño, arreglaba la basura. Durante un mes no fui a la cárcel. En la cárcel no cometía pecado, pero en la sociedad siempre hacía lo malo. Durante un mes no había cometido pecado y era increíble para él. Pasó 3 meses. No me fui a la cárcel, no cometí pecado todavía. Siempre era un hombre que se escapaba de los policías. Ahora puedo andar con seguridad después de 6 meses, 8 meses. Durante un año. Este hombre, después de que terminó un año, yo le dije para que entre al seminario. Y cambió demasiado esta persona. Ahora está cautivando a todas las cárceles del mundo entero. ¿Saben lo que él hace? Si entran en internet, ustedes podrán ver. Él hizo un seminario dentro de la cárcel de Kenia. En la cárcel no hacen absolutamente nada, pero está enseñando ahora clases de teología en la cárcel. En Kenia, ahora en casi todas las cárceles, él está cautivando a todas las cárceles. Va junto a los criminales. Ellos siempre ahora en la cárcel se preocupan porque los criminales por si vuelvan a cometer pecado. ¿Qué se dice? En Hechos 13:22, que dice: les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el periodo de David había algo que Dios quería hacer, era la construcción del templo de Jerusalén. Pero Dios quería construir el templo de Jerusalén, tenía ese deseo en su corazón, pero no había ni siquiera uno que conozca ese corazón. Solamente David era el único que conocía. Entonces David continuamente promoviendo la obra de construir el templo de Jerusalén, y Dios le ayudó, y luego Salomón va construyendo el templo, aparece aquello. Absolutamente nadie conocía el corazón de Dios, solamente David conocía el corazón de Dios. Yo, leyendo la Biblia, Jesucristo, después de que resucita, lo último que él dice: cuando el Espíritu Santo llegue en ti, obtendrán el poder, y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, serás mi testigo. El Señor Jesucristo, siendo crucificado, había lavado nuestro pecado y dijo que seríamos testigos para anunciar aquella verdad. Pero los discípulos no conocían bien aquello que Jesucristo decía, esa voluntad. Había plenitud del Espíritu Santo, pero solamente permanecían en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra no iban. Por lo cual había una gran persecución en Jerusalén para que no puedan permanecer más en Samaria, y todos se dispersaban y aparecía aquello. Y eso aparece en el libro de Hechos. Y luego en toda Judea se va anunciando el Evangelio. Y en Hechos 8, Felipe, en Samaria, en toda Judea, en Samaria se anunció el Evangelio. Y luego hasta los confines de la tierra debían de anunciar el Evangelio, y los discípulos de por sí
no estaban interesados en ello, en anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra. En Antioquía, ahora ellos se reunieron para orar y dice para que se aparte a Bernabé y a Saulo y que ellos vayan fuera del país. Ellos son los primeros misioneros. Yo ahora, obteniendo el perdón del pecado, después de que maduré y tengo edad, en nuestro país también, muchos misioneros habiendo venido anunciando el evangelio. Ellos dicen que han anunciado el evangelio, pero cuando veo las iglesias de nuestro país, no sé cómo es, pero Jesucristo murió sobre la cruz, habiendo puesto al Señor la cruz del Señor Jesucristo y teniendo culto en presencia de la cruz. ¿Qué dicen? De que son pecadores. El sentido de la cruz, ¿qué es? ¿Cuál es el sentido de la cruz? ¿Cuál es el sentido de la cruz? Nuestro pecado, ahora por nuestro pecado murió crucificado, es ahora el recibo de la confirmación de que murió por nuestro pecado y delante de la cruz decimos yo tengo todavía la deuda, no puedo con mis obras, yo todavía tengo pecado y entonces Dios se quebranta. Por lo cual en la última parte de San Lucas dice de antemano el Señor Jesucristo que dice después de resucitar el arrepentimiento que lleva al perdón del pecado empezando de Jerusalén y hasta los confines de la tierra debe ser anunciado a todas las personas, si está escrito en la Biblia. Y el que permite el perdón del pecado. Jesucristo murió sobre la cruz y nos permite el perdón del pecado, este arrepentimiento. Yo en los Estados Unidos, en Dallas, cuando realizaba el campamento, se reunieron como 300 pastores. Yo iba dando la charla. En medio de la charla, un pastor alzó la mano y dijo, yo tengo una pregunta. Le dije, sí. ¿Por qué usted habla como si fuera que nuestra creencia es absolutamente nada? ¿Usted es pastor? Le pregunté. Sí, yo soy pastor, me dijo él. ¿Usted sabe que Jesucristo murió sobre la cruz? Sí, yo sé, me dijo. Jesucristo murió sobre la cruz mediante aquella sangre, como el pecado ha sido perdonado. Exactamente, si lo conoce, dígame. Y si no sabe, siéntese, yo le voy a enseñar. El pastor no podía ni sentarse ni pararse, estaba como que hacia medias. Si exactamente él supiese por qué no va a poder hablar. Y el pastor que le rodeaba le dijo, por favor, cállese y siéntese. Y sin decir nada, él se sentó. En esta ocasión fui al CLF de Hong Kong. Siempre hay algunos que son así. Y un pastor dijo, alzó la mano y dijo, preguntó, pastor, cuestión de la salvación es difícil. Nadie puede juzgar eso de manera fácil. Yo le dije, no solamente la cuestión del evangelio y la salvación, todo lo de la Biblia es difícil cuando lo vemos con nuestra mente. En las bodas de Caná de Galilea faltaba vino y derramando el agua cuando dice que es vino. ¿Esto es difícil, sí o no? Claro que es difícil, pero de manera ilimitada. El enfermo de 38 años no puede ni moverse, no puede, y le dice para que levántate, toma tu leche y anda. ¿Qué difícil es esto? Lázaro murió y él hiede con mal olor esto es incomprendible, esto es difícil, muy difícil de interpretar. Esto que es tan difícil, yo lo he creído tal como era. Y cuando uno lo cree, Dios se manifiesta con esa mente pequeña, porque uno va contestando. Si Jesús nos dice que somos justos, decimos que somos justos, nos dice que no tenemos pecado, entonces es creer en ello, pero uno dice que es pecador y no puede despojarse de ello y surge aquello porque no puede creer en ello. La esposa lo dijo los profetas. Ahora, para derramar el aceite, ahora trae todas las vasijas de todo en la ciudad. Es tan difícil aquello, pero la hija de los profetas, confiando, lo hace así tal como le dice. Entonces, ella que vive en medio de la carne, cuando derrama el aceite, sale el aceite. Esto es la manifestación maravillosa de Dios. El pensamiento de Dios y nuestro pensamiento es distinto y no es creer en lo que encaja con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento siempre está al lado contrario, siempre se atacan entre ellos. Es creer en mi pensamiento o en la palabra de Dios y todo ahora se termina con ello.
En el diluvio 9 también en nuestro pensamiento. Ahora nunca parecía que iba a llover, pero Dios dice que prepare porque va a caer diluvio. ¡Ah! Absurdo, dice la familia. ¿Para qué vas a construir? Todos ellos fueron destruidos. La palabra de Dios, lo que va con su corazón. Ahora los que vaya o no consigo mismo. Ahora si uno cree de que Jesucristo lo perdonó, debemos de creer de que somos justos y Dios nos dice que somos justos. Uno se hace el inteligente y Dios nos dice que es justo, pero no soy justo. Eso es estar en contra, oponiéndose a la cruz del Señor Jesús. Acerca de este punto, yo me he peleado mucho en Corea. Me voy al exterior y con muchos pastores en medio de la reunión. Cuando yo voy, mínimo 200, 300 se reúnen y 600, 700 se reúnen continuamente. Yo doy la charla. Cuando fui a la República Dominicana, yo me fui a la reunión de los pastores y dije que era justo y ellos se asustaron. Pastor, usted no ha cometido pecado, usted nunca ha mentido, usted nunca ha robado, sea sincero. Yo le dije, yo he mentido muchísimo, yo he robado muchísimo, no se imaginan cuánto trigo, cuánta papa, cuánta manzana ajena. Yo comí manzana ajena. Pero ¿cómo usted dice que es justo? No puedo entender. La Biblia dice que soy justo. Pero una cosa que yo sé. Dios me dice que yo soy justo. Dios me dice que yo soy justo, entonces yo no soy justo. En Romanos 3:23 dice, todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Y por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente. ¿Quién ha sido justificado gratuitamente? Todos ahora han cometido pecado, pero Jesucristo nos ha redimido y por eso Dios nos dice que somos justos. Si nos dice que somos justos, ¿no somos justos? Los pastores de República Dominicana todos dijeron ¡amén! Ellos se acercaron junto a mí, muchísimas personas, y me dijeron, se abrazaban, usted es nuestro Padre, y por favor fírmenme mi libro, obtuve el perdón del pecado hoy. Y está en tantos lugares en la Biblia, pero ya que no tiene ojos del Espíritu Santo de Dios, no puede llegar a ver. La palabra que dice que nos dejó blanco como la nieve, pero el hombre no puede llegar a entender eso. Yo conozco a un pastor llamado Chong Hye-kyu, y el día que nació mi hijo en ese periodo, él tenía 79 años. Este pastor vino a nuestra campaña, obtuvo el perdón del pecado, estaba muy contento. Vendió la casa y se mudó a nuestra casa, cerca de nuestra casa. Este pastor, toda su vida entera, este tesoro que él tenía, ¿cuál era? El libro que él había aprendido en el seminario teológico de Pyongyang. Está el estudio de Efesios, Romanos, es increíble. Va explicando, pero la palabra que dice que somos justos, justificados, eso lo deja pasar, porque no puede llegar a entender. Somos pecadores, ¿cómo podemos ser justos? No podemos llegar a entender. Y uno va dando su estudio, pero en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora todos pecamos, no podemos alcanzar la justicia de Dios. Eso lo explica muy bien, pero el 24 ahora lo salta, porque siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. ¿Cómo siendo pecador nos dice que somos justos? Por lo cual, ahora lo que no puede entender, ahora lo que entiende, ellos van fabricando la palabra que dice pecador justificado. Ahora el pecado le va remordiendo la conciencia, no puede lavar aquello, ¿quién puede borrar aquello? El Evangelio de Jesucristo cuando entra en nosotros, aquel pecado se borra por entero. Entonces, del pecado, no es solamente teoría, verdaderamente nuestro corazón es liberado del pecado. Ahora tenemos que confesarnos y continuamente dice, nosotros haciendo algo no es que obtenemos el perdón del pecado. Si haciendo algo obtenemos el perdón del pecado, no sería gracia. Gracia es obtener algo sin hacer absolutamente nada, solamente uno tiene que recibir. Nosotros para el pecado, nada hemos hecho.
Pero cuando uno trabaja, aquello no viene a ser gracia. En Romanos 4 dice, pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En Efesios 2:9, por aquel don has recibido la salvación. No es por obras. La obra, la palabra, de ninguna manera es por ello. Es mediante la fe. No hemos hecho absolutamente nada, pero el Señor Jesucristo se responsabilizó de todo lo que hacemos, y si hay algo que debemos hacer, significa que Jesucristo lo hizo menos, y la salvación de Jesucristo nosotros lo vamos dañando. En Jeremías dice, y yo perdonaré el pecado de ellos y nunca más me acordaré del pecado de ellos. Es la palabra de Jehová, mi palabra. Claramente dice la Biblia. Este evangelio, predicando, tuve muchos choques, tengo choques, y dicen que soy secta. Hay gente que me ataca. Una vez en la carretera, en el paradero, alguien me vio. ¡Ah! ¡Oxupar! ¡Secta, secta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Y yo me reí mirando eso. Se asustó cuando miró mi rostro. Parece que conoce mi rostro. No se imaginan qué simpático era. ¡Sí, Oxupar soy! Yo le quería hacer así, pero no. Mientras que voy anunciando este evangelio, haga lo que haga, Dios no me puede dejar de ayudar si hago algo relacionado a este evangelio. Por lo cual, dice, me encontré con el hijo de Isaí, David. Él está conforme a mi corazón. En el periodo de David, Dios tenía como propósito construir el templo de Jerusalén, y absolutamente nadie tenía su corazón hacia el templo de Jerusalén. Pero David siempre estaba inclinado hacia el templo de Jerusalén, y eso estaba en su corazón. Amén. Y en este periodo, este evangelio para el perdón del pecado, el anunciar este evangelio del perdón del pecado es la voluntad de Dios, por lo cual hoy el secretario general del reino del rey del reino Suazilandia, hoy a la noche terminando el culto va y regresa. Yo me fui a hablar acerca de la Biblia, y en adelante en el reino de Suazilandia las cosas que debemos hacer con el gobierno, continuamente esto continúa y hay muchas cosas que hacer. Y este secretario, a propósito, pero el rey del reino de Suazilandia es distinto a otro gobernador del mundo entero en un año durante un periodo. No se encuentra con nadie porque lee la Biblia, medita la Biblia. Él tanto le gusta el estudio bíblico. Por primera vez cuando me encontré con el rey el ministro me dijo, está determinado 40 minutos para la entrevista. Me saludé y así pasó 10 minutos y yo me senté y yo le prediqué 30 minutos y cuando llegó a los 40 minutos yo terminé. Pero el rey me dijo, siga más, continúe, y prediqué 30 minutos más. Otras me dijo para que continúe. Y en la tercera ocasión, cuando terminó los 30 minutos, el rey estaba muy contento oyendo este evangelio. Luego, ahora me iba contando lo que tenía en su corazón el rey. Y luego, en la última ocasión, me dijo, yo le voy a dar un terreno. Construya el centro de IYF, también el salón de culto. También construya para su casa, construyalo bien. En adelante no duerma en hoteles, sino que duerma en su casa. Y junto con el IYF y el gobierno, el rey había hecho un comité y 2 ministros y el hijo del rey, el príncipe, también una persona relacionada y 4 personas de nuestro lado. El IYF y el gobierno habían hecho un comité y todo se determinaba allí. Realmente, para que podamos trabajar nosotros sin ser intervenidos por nadie, al comienzo
nos dio un terreno y había mucho arroyo en medio e iba a ser difícil arreglar todo aquello. Entonces, hacer un centro aquí, construir una casa pastoral allí y luego hacer un parque, una cancha de básquetbol en donde los estudiantes puedan descansar. Y yo le pedí el doble y él me permitió, sí. Y el hermano va a ir con la excavadora para hacer el camino allá. Todo esto mientras que vamos realizando, el rey estaba muy contento. En el reino de Suazilandia, cuando tenemos la reunión, anunciamos este evangelio. Al comienzo es como que ellos se oponen, pero el Señor Jesucristo murió sobre la cruz por el pecado de ellos, pero volvemos a cometer pecado. Entonces no somos siendo pecadores, y ese concepto Satanás le iba enseñando. Mediante la sangre de Jesucristo hemos sido lavados, de ninguna manera ahora puede haber pecado, de ninguna manera podemos quedarnos sucios, y perfectamente nos permitió la salvación eternamente. Ahora no podemos ser destruidos eternamente, y ahora en más, sin poder ser destruido. Ahora la vida eterna uno lo obtiene, y mediante la vida eterna uno nunca es destruido, y el pecado no puede ser rey para nosotros, y permitió la redención eterna en los ojos de Dios. Ahora no podemos descubrir una pizca de pecado en nosotros, y todo ha sido lavado por la cruz. Y en el propiciatorio del Antiguo Testamento, dentro del arca, están las 2 tablas de los 10 mandamientos, y se derramó la tapa, y están los querubines. Ahora dice, no, ¿por qué se necesita la ley? Cuando uno comete pecado, se necesita la ley. Ahora no hay necesidad de que saquen la ley, porque todo pecado se resolvió, y aquel arca, los querubines lo rodean. No abran la tapa, no saquen la ley. Ahora mediante la sangre había sido cubierto. Ahora en más, no hay necesidad de sacar la ley, porque cometiendo pecado, ahora conforme a la ley, conforme a las leyes, uno debe ser castigado, pero no hay necesidad. Sobre ello está la sangre, y esta sangre de antemano perfectamente ha lavado nuestro pecado, y no hay necesidad de sacar la ley y cerrando la tapa. A eso se le dice propiciatorio. Y de tal manera Dios perfectamente nos ha dejado. Por lo cual, señores, esta hora de anunciar el evangelio, Pablo y Bernabé va anunciando. Nuestro país era un país que tenía mucha dificultad en el año 1989, empezando aquella obra. No había razón para que vivamos bien. No tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo, y es pequeñito la tierra. No podemos alimentarnos con lo que cultivamos en el terreno. Y éramos tan pobres, pasábamos hambre, y durante miles de años. Pero en el año 1989, empezando, qué maravilloso. De manera maravillosa, nuestro país iba cambiando, evolucionando. Ahora viene a ser el país que uno vive, pero la mejor manera en el mundo entero, a donde vaya uno. Y yo, cuando me subo en el metro SRT, voy a Busan. 2 horas, 10 minutos tardo hasta Busan. Era inimaginable en Europa. Dice, no vendan cosas a los coreanos. Cuando vendemos aparatos, después de 6 meses, justo hacen un aparato mucho mejor que ese. Entonces, haciéndolo, lo venden a un precio que es la mitad. A eso se llama ahora el metro. No podíamos hacer el metro, entonces hemos comprado el TVY de Francia. Pero después de años, nosotros tenemos una tecnología mucho mejor que el TVY. Ahora vendemos nosotros en países como en Brasil, vendemos la vía férrea. Y yo les voy a decir en el exterior, si quieren tener vía férrea, compren de nuestro país. Me encuentro con los ministros y le comparto a ellos así. Yo la vez pasada y dije a la estación, están los ministros para que ellos puedan subirse. Y queremos que ustedes nos den un metro para que ellos puedan ver y podamos exportar esto, pero no nos dieron. Esto sería tan bueno porque harían propaganda, pero dice que esto no tiene sentido, que hay otro sector que se encarga de la promoción, que ellos no se encargan de ello. Deberían de hacerlo así, ¿verdad? En fin,
Cuando vemos lo que hacemos nosotros, hay gente que se opone, ataca a la IYF, pero, señores, nosotros, en el mundo entero, cuando fuimos a Filipinas también, todo lo que hacemos, Dios va abriendo el camino. Y yo, diciendo qué cosa delante del rey. Conozco política, economía, no conozco absolutamente nada, conozco apenas 2 capítulos de la Biblia, pero Dios trabaja increíble. Todos los que participan en esta hora reciben la bendición y exactamente yo lo puedo llegar a ver. Señores, como yo vaya viviendo, el hijo de Isaí David, él está conforme a mi corazón. Yo haré para que se cumpla mi voluntad mediante él. ¿Qué es lo que Dios desea en este periodo? Para que este evangelio se anuncie en el mundo entero. El anciano Kimondal. Una vez en Fiji. Un día antes. Ahora yo, siendo invitado dentro del barco, ahora yo iba comiendo y tuve indigestión. Y a la tarde tuve indigestión y le dije que al pastor Pacmao para que siga haciendo y yo fui al hotel para descansar. Me dolía mucho mi estómago. El anciano Kimondal estaba anunciando el evangelio al realmente portero que estaba allí. Nunca he visto que él hable inglés porque termina la universidad según no todos hablan bien el inglés. No conozco para nada el nivel de inglés, pero él no hablaba bien el inglés pero recibió la salvación. Entonces no hay alguien que hable mejor que él. Predicó a 2 personas, una persona recibió la salvación y trajo a otro y predicó a 2 personas. Estaba pero tan feliz, no podía aguantar. El anciano Kimontal, viva aquí, le dije a él, llamando a la hermana, a su esposa, le dije para que entre con las mudanzas. Él estaba muy feliz. Yo, toda mi vida entera, por el evangelio, el actuar, el comer, todo es por el evangelio. Dios en miles, millones de cosas me va ayudando. Entonces Dios, al hijo de Isaí David, que está conforme a mi corazón, solamente era David el que estaba inclinado a la construcción del templo y él iba preparando todo para anunciar este evangelio. El que se predique en toda la tierra es la voluntad de Dios, anunciando el evangelio. Hay muchos que creen en Jesucristo que le permite seguir siendo pecador. Van a orar con llanto en la iglesia y me da pena. En la Biblia dice que Jesucristo nos dice justo, pero por más que yo diga que soy pecador, si el juez me dice que soy inocente, perdóname, Señor, soy pecador. Y eso es lo que odia a Dios en gran manera, pero está orando de tal manera. Señor, yo soy pecador. Y cuando uno se interpreta aquello, Jesucristo murió sobre la cruz, y significa que no pudo lavar el pecado nuestro. El que diga que uno es pecador, ¿entienden? Jesucristo, si no pudo lavar mi pecado sobre la cruz, es un fracaso la muerte del Señor Jesucristo. A eso se refiere en la Biblia. Dice que a muchos le ha dejado enemigo en la cruz. A eso se refiere. Ellos dicen que creen con toda devoción. Ha perdonado nuestro pecado, pero dice que nuestro pecado ahora no ha podido ser perdonado, que murió de manera vana. Es un gran pecado y no se imaginan, pero así la gente, así habla. Una madre de un hermano, ella tiene mucha edad, y yo me encontré, ¿usted tiene pecado? ¡Claro que tengo pecado! ¡Secta como usted, el que no tiene pecado! En Isaías 53, 6 yo le iba leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Lea. ¿Y sigues teniendo pecado? Te digo que tengo pecado. ¡Tengo pecado! Secta como usted dice que no tiene pecado. Le pregunté qué es lo que la Biblia decía y se asustó de repente ella. Por más que ella leía, no sabía porque no tenía guía del Espíritu Santo de Dios. Cerró la boca. ¿Tiene pecado? Le pregunté. Y ya no me podía responder. Y le iba explicando el evangelio y ella contenta se marchó. Hace poco yo fui a Taejon y le pregunté por su suegra. ¿Está bien su suegra? Sí, me dijo. Que estaba muy bien. ¿No viene a la iglesia? Que estaba un poco enferma. En aquel entonces tenía 84. Seguramente tiene más de 90. ¿Cómo vive ahora? Le llamé por teléfono, le llamé y
abriendo la Biblia. Ahora ella me dice, es cierto que fui perdonada del pecado. Solamente decía eso. Ay, estamos muy agradecidos. Dios nos bendijo. Nosotros, señores, dentro de la voluntad de Dios debemos vivir. La voluntad de Dios. Mediante su nombre, el arrepentimiento que lleva al perdón del pecado, salvando a Jerusalén y a todos. Ustedes cuando crían al hijo también, queremos criar bien al hijo, queremos convertirlo en millonario, ahora trabajar en Samsung, ministro. No sean así. ¿Cómo ellos podrán ser utilizados por el Evangelio? Para ser utilizados por el Evangelio, Señor, ahora realizan la misión en el exterior. Nosotros, en muchos países ya han entrado los misioneros, casi en todos los países. Hay países que todavía no han llegado, hay bastante todavía. Y es que tenemos que enviar a misioneros allí antes que otros vayan. Yo voy a enviar a mi hijo allí. Debe surgir aquella oración, debe surgir oración que ore allí. Y predicar a los extranjeros también en Corea, si vive aquella vida. Dios de manera maravillosa le va a bendecir y no puede dejar de darle la gracia a ustedes. Ahora, Pablo y Bernabé, empezando desde Antioquía, va a Chipre y fueron allí. Pasando por la isla, fueron también a predicar en la isla de Pafos. Estaba el procónsul y el mago había impedido para que el procónsul oiga el evangelio. Y Pablo, ¿qué le dice? Aquí en la Biblia aparece aquello, ¿verdad? El 10 dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así le va hablando. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Aquí, muy interesante, que no podrá ver el sol por algún tiempo, entonces de inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor. Muy tonto él. Y cuando se oscurece, ay, perdón, disculpe, y arrepintiéndose en ese momento, Señor, he cometido la maldad, ya no lo haré. Y entonces se le abrirían los ojos y buscaba a alguien que le pueda guiar. Comúnmente son así la gente. ¿Por qué le vino esta ceguera? Porque se opuso a Dios. Si se arrepiente en su corazón, Dios le va a dar la bendición. Toda la vida entera, ahora cegado, buscaría a alguien que le guía. Sería mejor que él abra los ojos. Lo que la Biblia dice es eso. Esta voluntad nos va diciendo a nosotros, este sentido nos va anunciando. Cuando anunciamos el Evangelio, si hay alguien que nos interrumpe, Dios le va ahora molestando y Dios nos da la bendición a nosotros y Dios trabaja de tal manera increíble. Y si no es así, ¿cómo nosotros a nivel mundo entero podremos anunciar el Evangelio? ¿Cómo nosotros podremos anunciar este Evangelio hasta los confines de la tierra? Dios, en esta obra, por eso yo le digo a ustedes, no vivamos la vida para vivir y comer. Vamos a vivir por el Evangelio de Dios si han obtenido el perdón del pecado. Cuando coman, comiendo esto, yo debo vivir por el Evangelio teniendo la salud. Cuando se visten, yo debo de ponerme esta ropa y predicar el Evangelio. Cuando crían al hijo, yo voy a utilizar a este hijo y él será utilizado para anunciar el Evangelio. Cuando viene una casa, yo entrando en esta casa, ahora realizaré la obra de predicar el Evangelio. Si se inclinan de tal manera, aunque no lo hagan todo bien, el corazón de ustedes se va a unir al corazón de Dios siendo uno. Sea la tragedia, sea el problema que les surja, Dios en todo le va a ayudar. Yo también, mientras que voy anunciando el Evangelio, he tenido problemas, dificultades, pero jamás Dios ha dejado de ayudarme. Ahora, en ninguna ocasión Dios dejó de ayudarme. La gracia, la misericordia, Dios me ha otorgado. Y alabo el nombre del Señor, agradezco a Dios y este Evangelio
empezando de aquí, el primer, segundo viaje evangelístico, luego va a Roma y había tempestad y Dios va realizando aquella obra durante los 50 y tantos años viviendo dentro del Evangelio. Yo soy un don nadie, pero Dios me ha erigido y Dios ha trabajado y yo he visto aquello, sea cual fuera el problema que tenga. Dios no me dio la espalda, Dios me ha guardado y me ha ayudado. En el año 1990 y yo tenía un dolor en el corazón, tenía una enfermedad y Dios me curó perfectamente. Tenía una enfermedad del estómago, me curó perfectamente. Como ello, sea lo que fuera lo que yo haga, Dios estando conmigo va trabajando y estoy tan agradecido, por lo cual hasta que envejezca, hasta que muera, por el Señor, por el Evangelio yo voy viendo. El camino para que se guarden es vivir por el Señor, vivir por el Evangelio, y si Dios le guarda, no habrá una bendición más grande que aquello. Así confío. Todos vamos a orar. Personalmente,